Bien, y hablando del plebiscito, a un mes ya de esta cita se han presentado los resultados de la encuesta Fiel-Mori. De los 1000 entrevistados, un 67% dice que vale la pena ir a votar el 25 de octubre y el 50% dice que va a sufragar entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Vamos a conversar sobre este estudio, sus resultados, cómo se hizo también con Marta Lagos, directora de Mori Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buen día. Muy buenos días, mucho gusto. A ver, partamos hablando de cómo se hace este estudio para saber qué es lo que buscan testear, porque entiendo que también tiene una mirada laboral, pero ha preguntado por el plebiscito, por la intención de participar, por el miedo o no de ir durante la pandemia. Bueno, hacemos 1000 entrevistas vía panel, de manera remota, y cubre la totalidad del país, la totalidad de las regiones, la totalidad de las comunas, todos los mayores de 18 años. Así que es una muestra representativa nacional. Ya, dentro de lo que uno ve, como primera gran conclusión, podríamos decir que hay ganas de ir a votar, hay ganas de participar en el próximo plebiscito. Bueno, se sacan dos conclusiones principales. En primer lugar, parece que la gente ya en noviembre y enero tomó la decisión de que Chile necesitaba una nueva constitución. El 72% se ha mantenido en la misma cifra desde entonces. Y hay una gran, digamos, impulso y voluntad declarada de ir a votar. Nosotros sabemos por las elecciones pasadas que más o menos un 20% de la gente que dice que va a ir a votar no llega a la urna, porque no le alcanzó el tiempo, porque tuvo que hacer el almuerzo, porque los niños se pusieron a llorar, etcétera, o porque no tuvo plata para la micro. En esta ocasión parece que la cantidad de gente que está declarando que va a ir a votar es mayor que en otras elecciones, y nosotros lo que hicimos fue un ejercicio de tratar de estimar el votante probable. Y lo que estimamos es lo siguiente: el mínimo de personas que iría a votar si la pandemia estuviera en su pic más alto sería el 24%. Si la pandemia está en un grado de rebrote, pero no tan grave, a lo mejor va a votar el 35%. Y si no pasa nada y seguimos adelante como estamos hoy día, mejorando cada día más un poquito, entonces estaría votando entre el 58 y el 60%. Es decir, existe una probabilidad no baja de que vote mucha más gente que en el plebiscito, en la última elección presidencial del año 17, en que votaron el 50%. Ya, Marta, y entonces aquí es el COVID el gran factor que va a determinar cuánta participación real hay, más que cualquier otro factor. Exactamente. Aquí lo que decide la votación es la cantidad de miedo que la gente va a tener ese día para contagiarse o no contagiarse. Lo que sabemos es de que hay una gran cantidad de gente que puede tener miedo si existen las circunstancias para tener miedo. Entonces, estamos aquí en una campaña electoral que tiene dos dimensiones. Una es la dimensión política, ¿no es cierto?, de los apruebos y los rechazos, y la otra es la dimensión pandemia. Y en el apruebo y el rechazo hay una dimensión adicional que es el espiral del silencio, es decir, una parte significativa de las personas que están por el rechazo desde el punto de vista valórico, ideológico, de su posicionamiento político, no se atreven a decir que están por el rechazo, porque el rechazo es obviamente una alternativa que está perdiendo. ¿Marta? Fue lo mismo que pasó en el año 88 con el sí. Sí. Donde el espiral del silencio no se manifestó y votó el 44% a favor de Pinochet. Ya, podemos poner la lupa en esto del espiral del silencio, porque además suena bien interesante y bien desafiante para que encuestadoras, como su centro de estudios, por ejemplo, puedan llegar a una cifra que se acerca a la realidad más que a lo declarativo, porque este espiral del silencio lo que nos muestra es que hay una brecha entre lo que la gente dice y lo que después podría terminar haciendo. ¿Cómo ustedes lo proyectan entonces? Bueno, en primer lugar yo creo que proyectamos el hecho de que es muy difícil que durante la franja siga creciendo el apruebo, porque el apruebo está en el techo, ¿no es cierto? Es decir, el apruebo puede ir desde un 80% si vota muy poca gente, a medida que vota menos gente, más porcentaje tiene el apruebo, o a un 62-65% si vota mucha gente. Es decir, el porcentaje de gente que vote va a determinar también el porcentaje que va a obtener el rechazo. El rechazo podría llegar hasta el 30%. Yo creo que si todo sigue igual, podrías tener un 22 o un 25%, pero no es imposible que llegue al 30%. Si el rechazo tiene 15% es porque la pandemia está muy fuerte, fue poca gente a votar
y la gente que no dice por quién va a votar, pero que le gustaría votar rechazo, no llega a la urna. Entonces aquí el punto no es cuánta gente está a favor del rechazo y del apruebo, sino que cuáles son las circunstancias del día de la elección que permiten que la persona efectivamente llegue y vote. Y el otro tema muy importante es el tema de la hora, porque descubrimos que desgraciadamente se va a producir, esto igual que en las tiendas, ¿no es cierto? Cuando abrieron las tiendas se produce una estampida de entrada de la gente ansiosa. Bueno, aquí hay muchos electores ansiosos que quieren poner su voto luego en la urna para no correr el riesgo de no alcanzar a votar o llegar tarde, etcétera. Y me da la impresión de que si no se hace algo muy estructurado, la gente se va a agolpar en las puertas de los locales de votación y se va a producir tremendas aglomeraciones, a menos de que se haga una campaña para que la gente disperse la hora de votación, porque en la tarde vota muy poca gente, según nos han declarado. Sí, y es más o menos la dinámica de todos los procesos eleccionarios. No llegan tan temprano tampoco para que no te casen como vocal de mesa, pero ya a partir, ustedes también lo están viendo en este estudio, de las 10 de la mañana hasta la hora de almuerzo es donde está el pic generalmente, y ustedes lo constatan esta vez. Exactamente. Entonces, nos parece que en este caso, para efectos del contagio, para efectos de la pandemia, ¿no es cierto?, tendría que haber una campaña, ¿no es cierto?, que dispersara a esa hora y ¿no es cierto?, distribuyera a los distintos grupos de población a lo largo del día, de tal manera que poder votar más rápido con menos cola. Marta, quiero que hablemos de algo que usted planteaba, de cuánto se juega este último mes, porque hoy día parte la campaña ya en televisión, un medio masivo que va a llegar a más rincones probablemente que en las redes sociales, donde hasta ahora ya hemos visto parte de las campañas. Ese es un ámbito donde se podrían generar cambios, incidencias, además de la evolución del coronavirus, que no depende tanto de los mensajes que se instalen, sino más bien de cómo se vaya desarrollando. ¿Cuánto se puede incidir en este último mes? Usted me decía que el apruebo estaría en su techo y quien tendría mayor probabilidad de ir aumentando gente es el rechazo. Claro, yo creo que la franja va, no creo que aumente, porque igual que en el plebiscito del sí y el no, la gente ya tomó su decisión. Aquí prácticamente los indecisos no existen. Lo que hace la campaña electoral es activar el voto, es llevar a la persona a la urna, es convencerla que es necesario votar. Y aquí los que no están completamente convencidos de votar es el rechazo. Entonces lo que va a producir seguramente la franja, y desgraciadamente no vamos a poder medirlo porque usted sabe que está prohibido publicar encuestas hasta 15 días antes de la elección, se pueden producir pero no publicar. No vamos a poder medir al final, es decir, en los últimos 4 días, cuál fue el impacto de la franja. Yo creo que la franja va a movilizar. En este momento no hay campaña electoral, prácticamente no ha habido una movilización, no se notan cambios de actitud desde noviembre hasta hoy día respecto de la prueba del rechazo, y si es que se producen los cambios de actitud, se van a producir ahora durante la franja. ¿Y este año, por las condiciones en las que estamos, podría ser más decisiva esa franja que en los últimos años había ido como perdiendo un poco de fuerza? Pero ahora la gente se ha volcado nuevamente a ver televisión. Durante la pandemia la televisión ha tenido como una especie de no sé si resurrección, pero en el fondo ha estado más vigorosa y mucho más cerca de los públicos, de la audiencia. ¿Eso podría hacer que fuera más incidente, que esta vez pesara más lo que pase con la franja? Yo creo que sí, yo creo que efectivamente la franja hoy día sustituye la campaña, que en otros momentos no fue así porque la franja era un adicional a las campañas. Y vuelvo a repetir, aquí hay elementos que lo comparan con el plebiscito del 88, donde la franja también era la única fuente de información. En este momento la franja se va a transformar en prácticamente la única fuente de información de manera equivalente, funcional, y va a influir, ¿no es cierto?, en activar. Las campañas electorales se hacen para activar a los votantes y llevarlos a la urna. Yo tengo la esperanza, ¿no es cierto?, de que este sea un plebiscito, como nosotros decimos en el informe, que exista la posibilidad de que se concrete esa revolución participatoria donde pueda votar un 60, un 70% de la población del país, y donde el resultado de la votación sea un resultado ponderado, donde la mayor parte de los ciudadanos tengan la posibilidad de expresar su posición y llevemos a un proceso constitucional extremadamente legítimo. Ahora,
otro elemento muy importante es que la cantidad de gente que vota en esta elección va a determinar de alguna manera cuánta gente va a votar en las 6 elecciones que siguen. Se va a producir una especie de piso, ¿no es cierto?, de participación electoral muy interesante, y que si ese piso es muy bajo, las elecciones van a quedar de alguna manera marcadas por esta baja votación. Entonces, tiene consecuencias no solo para esta elección, sino que también para convocar a las urnas a un conjunto de personas que normalmente no han ido a votar en los últimos años. Hablábamos recién de la afectación o de cómo se cruza esta votación con la pandemia. La pandemia va a ser sin duda un factor muy presente en que la gente concrete nuestra intención de ir a votar. ¿Ustedes hacen la bajada, por ejemplo, por grupo etario? ¿Podría haber, por ejemplo, en personas mayores una posibilidad menor de que vayan a votar porque tengan más temor a contagiarse por ser el grupo más vulnerable? ¿O eso todavía no se constata? No, mira, el riesgo no tiene un perfil sociodemográfico, el riesgo tiene un perfil valórico y un perfil cultural. En general, las mujeres son más aversas al riesgo que los hombres. Entonces, lo que podemos ver, si hay mucho miedo, ¿no es cierto?, es que van a votar más hombres que mujeres. Después está el otro, digamos, sesgo que se puede producir, es que hoy día estamos viendo que van a votar menos jóvenes. Y no importa que vayan a votar menos viejos, pero la proporción entre viejos y jóvenes se va a mantener menor, ¿ya? Y yo creo que ese es el gran desafío, de qué manera esta elección puede convocar a aquellos jóvenes que a lo mejor han votado una sola vez o que no han votado ni una vez. Es efectivo que podemos ver una baja en los más viejos, es decir, la gente que ya no puede caminar bien o la gente que necesita ayuda para llegar a la urna, etcétera. Pero yo creo que la tercera edad, que está totalmente valente, va a reaccionar y actuar de la misma manera que el resto de la población. Entonces no estamos hablando de una merma, digamos, de los votantes, porque esos son los votantes que han votado en todas las elecciones. Tenemos un 35% del país que vota en todas las elecciones y tenemos un 15% que no ha votado nunca. Entre medio está lo que se llaman los votantes ocasionales. Y son esos votantes ocasionales los que tienen que ser reactivados por la elección. Marta, aquí hay un 59% de la gente que dice que ya tomó la decisión y que va a ir a votar de todas maneras, a menos de que la pandemia le ponga una barrera, ¿no es cierto?, que le impida hacer eso. Sí, le quiero preguntar si se va a poder testear o usted cree que va a tener alguna incidencia al aniversario del 18 de octubre, que va a ser justo unos días antes del plebiscito. Algunos han fijado su postura desde ahí. El rechazo, muchas veces dice rechazo a la violencia y pone como telón de fondo lo que pasó con el estallido social. Otros al revés, ven que ahí estuvo el despertar que finalmente termina llevando a Chile a esta posibilidad de redactar una nueva constitución. ¿Eso va a pesar, va a definir posturas en los votantes o no? Yo creo que más que definir postura, lo que va a hacer es activar. El hecho de que sea el 25, y a mí me llama mucho la atención, ¿no es cierto?, que los legisladores hayan elegido esa fecha, justamente por el argumento que usted da, es que esa fecha va a volver a revivir, ¿no es cierto?, el origen de este posicionamiento masivo que tiene la población de que se necesita una nueva constitución. Y es una esperanza de que active y lleve a mucha gente a votar y se produzca una revolución participatoria en que vote un 60% de la población y tengamos un resultado donde el apruebo va a ganar de todas maneras. El punto es con qué porcentaje. Y si el apruebo gana con el 70% es porque la gente que quería rechazo no fue a votar. A mí me parecería que es mejor para el país, ¿no es cierto?, que el apruebo gane con un 60% y que haya un resultado más ponderado donde la gente que expresa rechazo efectivamente llegue a la urna. Eso es mejor para la democracia y mejor para el país, Marta, a mediano y a largo plazo. Para entender este punto, habrá gente que dice, pero ¿por qué va a ser mejor si está bien que se exprese una mayoría más clara? ¿Por qué usted dice que le parece mejor que la brecha no sea tanta o que no sea una mayoría demasiado aplastante? ¿Eso es por lo que va a venir después, por el proceso de redactar esa Constitución, porque se va a tener que llegar necesariamente a acuerdos? Porque las democracias funcionan cuando son legítimas. Y cuando las personas que viven esa democracia sienten que su posición no fue debidamente expresada, se produce violencia. Y esa es la violencia que se produjo el 18 de octubre. Entonces me parece que para que el proceso constitucional sea lo más sólido, lo más democrático, lo más
permanente posible, es necesario que vote la mayor cantidad de gente. Y sabemos que al votar mayor cantidad de gente, el resultado va a ser más ponderado. Es bueno para la democracia que la gente que vota rechazo se sienta que fue representada en el resultado y que está debidamente incluida en lo que va a pasar en el futuro. Para la paz social es muy necesario que exista una inclusión de la totalidad de las personas en la totalidad de las pluralidades que tiene el país. Yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en el pasado es justamente eso, es la sensación mayoritaria de mucha gente de decir, a mí llevan décadas sin considerarme. No podemos construir una democracia nueva y consolidar la democracia si no somos capaces de incluir a todos. Y eso incluye, ¿no es cierto?, a las minorías. Y en este caso, el rechazo es una minoría. Las minorías tienen que ser incluidas, no pueden ser aplastadas por la mayoría. Es malo que en una democracia las mayorías estén aplastadas por la minoría. Bien, pues muchísimas gracias. Al revés. La minoría aplastada por la mayoría. Muchísimas gracias, Marta Lagos, directora de Mori Chile, por compartir con nosotros este estudio y también ir proyectando lo que está ahí a la vuelta de la esquina nomás, pues a un mes más nomás de plebiscito. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes.